¿Mucho viento? ¿Mucho viento? Si ustedes han caminado alguna vez por la Rambla en un tiempo de mucho viento, probablemente lo único que va a quedar parado en la Rambla va a ser un árbol. Por lo menos que tenga esperanza, ¿no?, de quedar parado. El que va a ser el último que va a caer. Y son las palmeras, o por lo menos cierto tipo de palmeras. Las palmeras, al menos algunas de ellas, son capaces de soportar grandes tormentas. No todas las tormentas, por supuesto, ¿no? Pero son capaces de soportar grandes tormentas. El secreto de al menos algún tipo de palmeras es que no tiene una raíz sola o pocas raíces, es todo raíz. Así que esas raíces logran agarrarse aún a la arena y cuando hay tormentas muy fuertes son capaces de quedar todavía paradas. Pero además de eso, los que saben dicen, algún tipo de palmera, no sé si todas, tienen una forma interior que es muy especial. ¿Ustedes alguna vez han visto algún cable medianamente grueso? Si lo cortan, tienen muchos cables. Bueno, Pablo sí ha visto mucho eso. ¿Algún electricista más? Allá, Jonathan. No sé qué tan grande podría llegar a ser un cable de esos, ¿no? Pero seguramente debe haber cables bien gruesos. Cantidad de cables. Bueno, dicen que al menos algún tipo de palmera tendría algo similar. Se podría explicar como algo similar a los cables. Entonces, esa palmera puede ser muy alta, pero un gran viento la va a inclinar y va a ser muy difícil de quebrarla. Así que se va a mantener. Probablemente se va a mantener. Tiene que ser vientos muy fuertes para destruir esa palmera. En el Salmo 119, versículos 113 al 120, vamos a examinar algo hoy, usa allí el nombre, la letra, el número, Samek. Salmo 119, versículo 113, allí en la división, en la parte de arriba, está el nombre de esa letra, Samek. Y justamente esta letra significa soportar o apoyarse en columnas. Soportar o apoyarse en columnas. Busqué, para tomar algún ejemplo, cómo están hechos los edificios antisísmicos, ¿no?, que pueden soportar un movimiento de tierra, un terremoto. Pero no encontré demasiada cosa, así que arranqué para hablar de las palmeras. Y allí encontré algo que parecía ser bastante lindo, también pintoresco, ¿no? Pero lo cierto es que un edificio apoya su peso en las columnas, igual que el cuerpo humano. Si alguno de ustedes sufre de la columna, sabe que eso duele, ¿no? Y que si la columna no funciona bien, probablemente poco funcione bien en el cuerpo. Ahora bien, al usar la palabra Samek, o ese apoyo en columnas, o si viniera una tormenta, tomar la figura de esa columna viva, que es una palmera, podríamos decir que el salmista tiene en su mente en cada versículo la firmeza que tiene al estar bien edificado en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús dio aquella enseñanza? El hombre necio edificó su casa sobre la arena. Y el hombre sabio lo hizo sobre la roca. Y uno de los evangelios da un poquito más de información. Aparentemente, los dos usaron el mismo terreno. Los dos usaron la arena. Pero el sabio, ¿a dónde llegó? A la roca, a la firmeza. Así que el sabio va a tener una constitución como edificio o como columnas firme. Y el Hijo de Dios va a tener la Escritura, la palabra de Dios, para que esto ocurra.
Dice la palabra de Dios que la iglesia es columna y baluarte o defensa de la verdad. ¿No? La iglesia está para defender, ser sostenida en la verdad. Si la iglesia no predica la verdad, entonces el mundo no tiene esperanza. El mundo se queda sin esperanza. Así que la verdad de Dios tiene que ser enseñada. He estado mirando a algunos predicadores, MacArthur era uno de ellos, y en un momento él está predicando, y miren qué simple que es, ¿no? Miren qué simple que es. Cuando la Biblia enseña que la esposa debe sujetarse al esposo, ¿no? Y él explica lo que es, no es el tirano esposo que hace que la mujer haga lo que se le dé la gana, no es eso, entiendan eso. Pero lo cierto es que la Biblia lo trata de esa manera. Cuando él está explicando estas cosas, y dice que la iglesia se somete a Cristo, dejando la figura para lo que es el matrimonio, y el matrimonio figura de lo que es la relación de Cristo y la iglesia, en ese momento se empezó a levantar gente. Y de una iglesia grande, creo que decía 250 personas salieron de la iglesia. Eran creyentes, eran miembros. No se habían combinado para levantarse y salir. Salieron de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. ¿Saben por qué? Porque la mentira, el engaño, ha permeado la iglesia. Y nosotros, si no entendemos las cosas básicas, vamos a creer que el esposo es un tirano y que la esposa tiene que ser la santurrona que se somete a todo. No, hay una explicación para eso. Pero lo cierto es que la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña. Nadie debería ofenderse por eso. ¿Qué ha ocurrido? El feminismo ha pudrido la mente de la misma iglesia. Y les mandé un audio de un predicador que nuestra hermana Beatriz me mandó. Escúchenlo, porque precisamos dejar la mentalidad que el mundo tiene, porque si no lo hacemos dejamos de ser columna de la verdad. Vamos a leer 113 al 120. Dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. El aborrecer, el odiar, no es un tema que no esté en la Escritura. La palabra odio es bastante difícil, ¿no? Bastante dura. Pero si alguien dice aborrecer, está diciendo algo muy similar. Muy similar. Hasta podría decir, si alguien aborrece, podría ser que da asco. ¿Podría ser? ¿No? Algo similar. Esta palabra aborrecer es el rechazo de algo desagradable o perjudicial. Se está rechazando algo. Y el incrédulo, el hipócrita, rechaza la verdad de Dios. No ama, aborrece la verdad de Dios. Por lo tanto, el salmista escribe de una forma muy extrema porque está poniendo dos puntos muy distantes de lo que es la Escritura. Y él se pone en el pensamiento de Dios
para tomar la misma actitud de Dios hacia aquellos que no aman la palabra del Señor. Miremos algunas ilustraciones, les voy a citar algunas y otras tal vez las vamos a leer. Por favor, algún hermano que pueda leer, buscar Proverbios 6, 16 al 19. Otro hermano, por favor, el Salmo 139, versículos 19 al 21. Y mientras le voy a citar algunos pasajes. En Éxodo 18, 21, dice así, nos enseña que los buenos jueces aborrecen la codicia. O sea, la ven en otros, la aborrecen, no la quieren en sí mismos. Porque si un juez es codicioso, ¿qué va a hacer? Va a venir alguien y le va a decir, mira, te doy tanto para que tengas una pena menor para mí. Así que no debería estar, por justicia, no debería estar la codicia en él. Deuteronomio 12, 31, Dios aborrece la abominación. Y la abominación se refiere, entre otras cosas, a tomar la idolatría como forma de vida. Adaptar a la vida del creyente, muchas veces, cosas que toman el lugar de Dios y que desplazan a Dios de una forma muy, muy clara. Un ejemplo muy grande es la sociedad norteamericana. Esa sociedad está corrupta. Los fieles son pocos. Hay fieles, pero son pocos. Hay muchas iglesias evangélicas, muchas iglesias bautistas, pero la inmensa mayoría se han hundido en el engaño del diablo. Así que son pocos los que conservan la verdad. Esa nación es una nación que Dios va a abominar, igual que la nuestra. Sociedades corruptas en lo espiritual. En 16:22 de Deuteronomio, Dios aborrece las imágenes de idolatría. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo puede ser que un objeto material tome el lugar de Dios? ¿Cómo puede ser? Sin embargo, hay algo que la Biblia condena: el amar el dinero, por ejemplo. ¿No? Así que el que ama el dinero, ¿qué hace? Lo transformó en un ídolo. Y el que ama también, el que ama cualquier asunto más que a Dios, le transforma en un ídolo. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos que para seguirle ellos debían aborrecer, no es el uso de este aborrecer, odiar, a esposa, esposo, hijos? ¿Recuerdan? Que debían dejar casas si era necesario, una cantidad de cosas. Bien, lo que está diciendo Dios, que cualquier forma que tome el lugar de Dios en una rebelión directa es idolatría. Salmo 5:5 dice que Dios aborrece la iniquidad, o sea, la injusticia o maldad. El Salmo 26:5, David escribe, dice que él aborreció la congregación de los malhechores. Y hermanos queridos, hay iglesias completas que son reunión de malhechores. O sea, el malhechor no es solo aquel que se reúne para robar un banco. Se reúne en un lugar para tramar cómo van a robar un banco. El malhechor también se congrega dentro de una iglesia. Así que Dios aborrece eso. Le dije a alguien, por favor, algún varón, rapidito, Proverbios 6. ¿Alguien ya lo tiene? Bien, Nahuel, 16 al 19. Por favor, párate así te pueden escuchar mejor. Gracias. 6 cosas que Dios aborrece. Escuchen. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Muy bien. Estos proverbios, y hay unos cuantos más, que dice Dios aborrece tantas cosas y una más. No, este no es el caso.
menciona las 6 y todas son importantísimas. O sea que si nosotros calzáramos en alguna de estas actitudes, Dios está aborreciendo ese pecado. Lo aborrece, no lo quiere. Quiere que lo quitemos de nosotros. Isaías capítulo 1, versículo 14, podría ser aún desde el versículo 10, y también en Amós 5:21, estos dos textos hablan de Dios aborreciendo el religioso rutinario. ¿Sí? El que dice, bueno, tengo que congregarme, ¿qué va a hacer? Tengo que congregarme. Mi alma está a 10.000 kilómetros de acá, pero yo estoy acá. Yo estoy acá. Incluso canto. Incluso ofrendo. Incluso leo la Biblia. Acompaño la oración. Pero no estoy acá. ¿Por qué? Porque esta vida cristiana se ha transformado solamente en una rutina. No hay vida. No hay vida. Mi mente vaga por cualquier lugar. Dios aborrece eso. Dios lo aborrece. También les dije Salmo 139. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Algún varón? Bien. Mateo, por favor, 19 al 21. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartados pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemáis, dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me engrandezco contra sus enemigos? El salmista aborrece a aquellos que definitivamente su vida muestra que aborrecen a Dios, que odian a Dios. Y bueno, la rebelión de un cristiano puede prácticamente indicar eso, pero el mundo está lleno de eso. El mundo está lleno de eso. Personas que no aprecian a Dios, no tienen ninguna emoción ni sentimiento hacia Dios. Los políticos están llenos de eso, porque ellos van a ir, aunque digan que tienen cierta religión, van a ir con sus leyes en contra de Dios. Así que Dios aborrece a esas personas y sus conductas. ¿Por qué? Porque ellos aborrecen a Dios. Ellos aborrecen a Dios. El salmista entonces comienza el versículo que hemos leído del Salmo 119 con una declaración que es muy audaz: aborrezco, odio. No sería una palabra, sería de las palabras que hoy estarían borradas de nuestro idioma, ¿no? Porque hoy estaría dando un discurso de odio. ¿Cierto? Que está tan de moda. El discurso de odio. Cualquiera se ofende por cualquier cosita, ¿no? Por la verdad. Sin embargo, cuando miramos el texto, el salmista solo está amando la ley de Dios. Y no va a surgir de ese amor un sentimiento bueno hacia las cosas que Dios aborrece. ¿Por qué? ¿Por qué pudo haber sido? Porque el salmista experimentó seguramente que Dios aborrecía cosas en él. Y él, al arrepentirse, al confesar, al venir a la comunión con Dios, ¿cómo no va a aborrecer el pecado en el que vivía? ¿Cómo podría deleitarse en el pecado que Dios, en la gracia, le permitió abandonar? Él no da motivos claros aquí. No dice las cosas que han ocurrido en su vida, tal vez su vida familiar. No dice que en su vida personal alguien le trató, le maltrató, le difamó. No está diciendo ninguna cosa de esta. Está diciendo que aborrezco a los hombres hipócritas. La palabra hipócrita en el Nuevo Testamento tiene un significado. ¿Saben cuál es? Actor. Un actor. En aquel tiempo, cuando actuaban y actuaban con máscaras, ¿no? Como que fuera el carnaval de nuestro tiempo, las actuaciones que hacían en los teatros, en vez de decirle actor, la palabra era
mirá qué buen hipócrita que es. Mirá la palabra actor, ¿no? Bien, cualquier cosa que actuemos y que va contra Dios es hipocresía. Y Dios aborrece eso. Dios lo aborrece. El Hijo de Dios debería ser auténtico y debería serlo. La palabra hipócrita en el Antiguo Testamento es una mente dividida, es una persona de doble ánimo, sin enfoque, sin unidad o continuidad. Una persona que duda permanentemente. No sabe qué camino tomar. Es como un árbol que se extiende en muchas ramas. El hipócrita se extiende en muchas ramas buscando por todos lados el lugar conveniente para su solución. Pero todos sabemos que la solución, ¿cuántas hay? Una sola. No precisamos ser ramas que nos vamos extendiendo. ¿Vieron ustedes cuando dice que un predicador o alguien que da un discurso dice, se va por las ramas? ¿Saben de qué se trata, no? Se perdió en el mensaje. Y cuando vuelve, le cuesta volver. Bien, capaz que han visto esto en mí. Pero estoy tratando de volver. Estoy tratando de volver. Hermanos queridos, una persona hipócrita para el texto que estamos viendo es aquel que no tiene metas fijas de Dios, bíblicas, y va detrás de ellas. Está tratando de adivinar qué camino tomar en vez de ir a las Escrituras. Eso sería una persona hipócrita en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el enfoque que tiene el cristiano de la vida es muy distinta a la de un hipócrita. Porque si ese cristiano fuera a la Biblia permanentemente, constantemente, para encontrar las soluciones que Dios tiene en su palabra, no andaría buscando en consejos de acá, en consejos de allá, en consejos de allá, que los precisamos. Pero muchas veces no sabemos discriminar si tal consejo es bueno o es malo. Y atendemos a la voz de la gente y dejamos de atender la voz de Dios. Así que el salmista podría estar diciendo, odio los caminos de incertidumbre. Odio los caminos que no dan respuestas ni soluciones. Odio todas las variedades de consejos que no están anclados en las Escrituras. Tengo una seria duda con la psicología. Y muchos de ustedes van a psicólogos, unos cuantos de ustedes. Si esa persona no usa la Escritura, usted le está dando la mente a una persona que no le guía como Dios le va a guiar. Así que hay muchos psicólogos cristianos. Si usted fuera uno de ellos, si no le habla con la Biblia, le está dando su intelectualidad. Solamente eso. Y sus consejos pueden llegar a ser malos. Pueden llegar a ser malos. Ni que hablar de psicólogos o profesionales de esta área que no sean creyentes. Odio las fuentes de consejos que están contra la Biblia. Odio la forma de pensar que hacen dudar, que confunden y decepcionan a la gente. ¿Pero cómo? Yo escucho en la iglesia tal cosa y acá me dicen otra. Bueno, ¿dónde está buscando? Ese es el asunto. ¿Dónde está buscando? El salmista llegaba a odiar estas cosas y formaba parte de la hipocresía de muchas personas. Por supuesto que todos tendríamos la tendencia, y el salmista no creo que la esté ocultando, de ceder a caminos bajo presión. ¿Sí? Estamos presionados por algún asunto, tenemos que decidir algo. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Bueno, buscar en la Biblia, capaz que no está en Génesis la solución, capaz que está en Apocalipsis el último versículo, así que no me voy a tomar el trabajo de buscar toda la Biblia para encontrar la solución. Y entonces empiezo a escuchar. Y el camino tal vez no sea el seguro. La presión
no es aquello que el cristiano tiene que tomar como herramienta para decidir cosas. No puede hacerlo. La decisión del cristiano es bíblica. O no podría serlo. O no podría serlo. El salmista experimenta cosas. Y seguramente hay mucho producto de nuestras experiencias humanas. Pero la escribió, está en la Biblia. Así que Dios acepta lo que este hombre está experimentando. ¿Por qué? Porque queda para nosotros, como también escuchamos ayer en la mañana, conocer la historia del pasado de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento para saber qué es lo que tenemos que hacer los hombres y mujeres del Nuevo Testamento. Aborrezco a los hombres hipócritas, pero dice el salmista, más amo yo tu ley. En Hechos 20, 28 al 30, allí hay una palabra muy firme de Pablo para los pastores. Y él dice, recuerdan, él era su último tiempo. Él estaba probablemente en poco tiempo a morir. Él sabía que su partida estaba cercana. Se estaba despidiendo de un grupo de pastores. Y él le dice, tengan cuidado, porque vendrán y a veces saldrán entre vosotros quienes van a despedazar el rebaño. ¿Y cómo lo harían? Tomarían un cuchillo, partirían la gente a la mitad, le sacarían el cuero, ¿no? Doctrina. Doctrina. El desvío doctrinal destruye a la iglesia. Así que las conductas se ven, por supuesto, y nosotros como hijos de Dios necesitamos examinar las conductas y corregirlas de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando elijas mirar a la palabra de Dios encontrarás la respuesta correcta a tus preguntas. Encontrarás la solución correcta a tus problemas. Encontrarás la dirección correcta al tomar decisiones y encontrarás la clarificación en tu confusión. ¿No es cierto que a veces estamos confundidos con qué hacer y qué pensar y qué decir? A veces estamos confundidos. Pero tomemos la Escritura. Ella es la que nos va a guiar para tomar siempre la mejor decisión. Para, básicamente, no ser aborrecidos como hipócritas. Vamos al siguiente versículo, versículo 114. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? 114. Vamos a definir algunos de los términos que usa aquí el salmista. Mi escondedero. Es fácil, ¿no? Es fácil. Un lugar donde esconderme. Un lugar donde esconderme. Pienso yo que por su estado, el salmista escribe una vez, un estado muy extremo, él escribe, si yo tuviera alas, volaría, me iría. Y muchas veces la vida del creyente tiene estos pensamientos. Si tuviera alas, si pudiera irme a un lugar solitario donde nadie me conozca, si pudiera dejar este trabajo que tengo, si pudiera salir de esto. Lo cierto es que huir puede ser la peor solución que tengamos, porque seguramente vamos a huir buscando un escondedero. El asunto es que sea el escondedero que Dios quiere y que Dios tiene para nosotros. Este es un refugio, un lugar secreto, un lugar de protección. Eso es lo que significa. Escudo. Esta palabra implica, por supuesto, una defensa armada y habla de protección y seguridad. Protección y seguridad. Estas cosas que se están hablando mucho en nuestro país, no hay mucha seguridad. Oremos por la familia Melo, que tienen problemas en su zona especialmente, y seguramente hay otras zonas muy peligrosas donde hay creyentes. Oremos por esto, porque el Estado es responsable de la seguridad y no la está dando como se debe. Precisamos orar por el ministro del Interior, ¿no?
ministro del Interior. Tenemos que orar por ellos. Pero el mundo va a hablar de paz y seguridad, ¿recuerdan? Y van a buscar al hombre de la paz y la seguridad. Y lo van a encontrar temporalmente. Así que mientras haya lío en el mundo, mientras esto haya mucha inseguridad, podemos decir, no, todavía no viene el Señor, ¿no? Porque van a proclamar la paz y la seguridad hasta encontrar a ese hombre que por supuesto no la va a traer. Cuando el Hijo de Dios busca ese escondedero y esa defensa, a veces también queremos que eso surja rápidamente. Rápidamente. Escuchamos eso ayer. Bueno, a veces las cosas no vienen al tiempo que yo quiero. A veces hay que esperar un poco más. Entonces el salmista dice, en tu palabra he esperado. He esperado en tu palabra. Y la espera debe ser de las cosas más difíciles para el ser humano, ¿no? Esperar, tenés que esperar, porque nunca sabemos cuánto se va a esperar. Si usted tiene una fecha de médico, por ejemplo, para ir a ver a ese médico, para que le diga lo que usted ya sabe, y le dé unos remedios que le van a hacer bien, bueno, todo eso, y de pronto usted dice, en 3 días tengo el médico, qué bueno. Y pasa algo, la llaman y le dicen, o lo llaman y le dicen, mira, tenemos que pasar su fecha para un mes más. O se acerca allí al lugar de atención, yo no le encuentro a usted, acá usted no está anotado. No, pero sí tengo acá el papel. Así que hay que esperar un poco más. Y eso es de las cosas más tristes. Capaz que un médico no es lo más triste que hay, ¿no? Hay cosas muy límites para el ser humano. Y esperar se hace muchas veces complicado. Ahora bien, yo puedo esperar en mi deseo, yo puedo esperar en lo que yo quiero, pero el salmista dice, en tu palabra he esperado. Si nosotros tuviéramos el deseo ferviente, y todos nos pusiéramos de acuerdo, y todo el mundo cristiano verdadero se pusiera de acuerdo, y dijéramos, el motivo de oración va a ser, Señor Jesús, ven el 12 de octubre, ven el 12 de octubre a las 0 horas. Así festejamos mi cumpleaños con mi hermano en el cielo. Todos nos ponemos de acuerdo. ¿Él va a venir a esa fecha y a esa hora? No sabemos. Así que lo único que nos queda, hermanos, orar con el deseo, sí ven Señor Jesús, ¿verdad? Pero hay que esperar, porque no vamos a poder dar fechas, ni hora. Van a ser deseos. El Hijo de Dios espera en la palabra de Dios. Esperar es tener esperanza. Y cuando esperamos, lo último que parece que tenemos es esperanza, ¿no? Tendríamos que estar contentos porque la esperanza es esperanza. Estoy esperando, sí ansioso, sí con deseo, pero estoy esperando en Dios. Y si eso es así, va a haber paz, va a haber tranquilidad, va a haber gozo, va a haber agradecimiento, porque estoy esperando en Él. Su palabra está determinada para nosotros. Él ha dicho, Él ha hablado. Podemos pedir lo que claramente Él ha dicho y lo que Él claramente ha hablado, pero bien sabemos que los tiempos los va a manejar Él. Siempre va a ser así. ¿Creemos en la palabra que dice, a aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? ¿Creemos eso, verdad? Pero el bien lo queremos ver ahora. Pero a veces el bien tenemos que esperar. El salmista decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Así que creemos que vamos a ver el bien. No sabemos cuándo será. El salmista sabía que tenía en Dios el escondite, la defensa, y todo esto era su esperanza en la palabra de Dios. Es bueno, ¿no? Para tiempos difíciles, saber que esta confianza está, es bueno. ¿Por qué ocurre entonces que muchas veces
aún por cosas menores en la vida, tenemos una preocupación y la esperanza se nos muere. Hebreos 5, 11 en adelante, allí el escritor de la carta a los hebreos les dice, en ese contexto, el que participa de leche básicamente no sabe resolver sus momentos. Porque la solución está en la Escritura. Y si usted solo conoce el Evangelio, y está muy bien que eso ocurra, pero no conoce la profundidad un poquito más allá de la Escritura, entonces es inexperto, dice el escritor de esta carta. No tiene experiencia práctica, no tiene experiencia bíblica y no va a saber resolver las dificultades que tiene. Tal vez sea inexperto, o tal vez no sabes dónde ir a buscar en la Escritura para la circunstancia que está viviendo. Ahora usted toca algunos botoncitos hoy, ¿no? Hace años atrás era un libro así, muy grueso, se llama Concordancia, y teníamos que ir allí y buscar cada versículo para ver qué en la palabra paz podía ayudarme en esta situación, qué en la palabra consuelo podía ayudarme en esta situación, qué en la palabra esperar podría ayudarme en esta situación. Así que buscamos una palabra en la cual estábamos en pecado, no podíamos vencer, mentira. A ver, cada versículo que decía allí, muy breve el versículo con la cita bíblica, e ir allí al versículo a ver qué versículo podía ser apropiado para la situación. Pero cuando el salmista escribía, no había concordancia, no había un celular donde usted toca 3 botones y sabe dónde ir. Así que prácticamente para este tiempo no hay ninguna excusa en que la iglesia pueda resolver, los creyentes puedan resolver sus problemas. El material está mucho más fácil para nosotros. Entonces tiene que preguntarse por qué vivo continuamente en cierto problema. ¿No será que no estás buscando la Escritura o no crees que la palabra de Dios puede llegar a hacerte verdaderamente útil, maduro para toda buena obra? ¿No será que estás confiando en ti mismo? Entonces no hay solución, porque siempre vamos a fracasar en nuestra fuerza. Ahora, si eso proviene de Dios, si necesitamos, buscamos y vamos hacia ese escondedero, esa protección, hay esperanza. Esperemos en Dios. Las situaciones realmente tienen solución. Él no te mantiene fuera de los problemas. Los problemas siempre hay. Si alguno de ustedes me dice no tengo ningún problema, me gustaría charlar con usted. ¿Sí? Porque es imposible que no tengamos dificultades. Dios no nos va a sacar de todas las dificultades, pero sí Él va a trabajar en nosotros para que, con la palabra, para que no caigamos en tentación, en desánimo, en... ¿Cómo era la palabra que se usa? Nunca me acuerdo esa palabra. Depresión. Nunca me acuerdo esa palabra. Bien. No llegar a la depresión. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Por qué es posible? Porque la Biblia dice que el Hijo de Dios no tiene ninguna necesidad de desanimarse como lo hizo Elías. No hay necesidad. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque conocemos al Dios que dio la victoria. Ahora, ¿qué nos pasa? Nos pasa. ¿Que no lo precisamos? No lo precisamos. ¿Qué está fallando? Bueno, tal vez estoy moviéndome en mi propia confianza y no en la confianza en la Escritura. No hay ninguna seguridad en pensamientos vanos, pensamientos que salen en todas las direcciones, como el hipócrita, que va a buscar como ramas de árbol para todos lados soluciones, cuando la Escritura es la solución para nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Tenemos que dejar por aquí. Dios nos ayude a que busquemos amar la ley de Dios. El salmista aborrecía las cosas malas y la contraparte es amo tu ley. Por eso podía tener ese sentimiento. Buscaba esconderse en Dios, buscaba la protección de Dios. Por eso su vida
vivía en esperanza.